Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Pontificia Universidad Javeriana por la invitación. A nombre de la doctora Gina Tambini, representante de la UPS en México, reciban todas y todos un afectuoso saludo. Muchísimas gracias al padre vicerrector Juan, a la doctora Esperanza, a la doctora Adriana, a la doctora Ángela por la invitación. Yo me siento muy contento de estar aquí con ustedes, sobre todo, y celebro enormemente que haya una gran cantidad de jóvenes. Me parece fundamental que este tema, que es tan sensible, porque más allá de la formación académica por la que están en la universidad, es un tema muy cercano a ustedes. La mayoría de ustedes tiene a alguien o consume o está muy próximo a quien tiene un consumo de alguno de estos productos. Y es importante siempre que tengamos la mayor información disponible. Y celebro también, no sé si pudiéramos poner el fondo que tiene la convocatoria de este, porque es extraordinario. Me encantó el diseño de la invitación a la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. Sepan ustedes que el Día Mundial sin Tabaco originalmente se estableció en 1987 en una reunión de la Asamblea Mundial de la Salud para el 15 de abril y se estableció como el Día Mundial sin fumar. Fue el primer concepto con el que surge el Día Mundial. Un año después, en la Asamblea se decide cambiar, se cambia la fecha al 31 de mayo y se le establece como Día Mundial sin Tabaco, por toda la amplitud que implicaba el tema del tabaco, porque no solamente era la conducta de fumar, sino todo lo que implicaba. Y a partir de ahí se ha venido conmemorando esta fecha. Entonces, celebro enormemente que la Pontificia Universidad Javeriana lo celebre. Me encanta el diseño con el que lo hacen, que se anticipen a la fecha, y me encanta que tengamos a tantos estudiantes aquí, porque creo que es mucho de la razón esencial. Ya lo decía Blanca, que el control del tabaco se vuelve adictivo, sí, pero esencialmente el tema de promocionar estilos de vida saludable también es un tema fundamental y adictivo. Ahora sí, pasemos por favor a la presentación. Bien, en esta ocasión ya lo dijo en la introducción la doctora Adriana, y hablaba justamente que el tema, cada año se establece un lema con el cual se convoca a reflexionar al respecto del impacto que el tabaco tiene en nuestras vidas. Y esencialmente en este año es desenmascaremos el atractivo de la industria. La doctora Lina ha hecho una extraordinaria presentación al respecto de las motivaciones, de aquello que se asocia frecuentemente con lo que incita una conducta, es decir, que motiva el que se replique esa conducta, y creo que eso ha sido esencial para que tengamos esto. A mí me han invitado a participar y hablar de una de las cuestiones que poco se habla al respecto de los productos, tanto del tabaco como de los nuevos productos o productos novedosos y emergentes, como los denomina la OMS, que es justamente el tema del impacto ambiental. Hay una presentación, tengo muchas diapositivas, voy a dejar la presentación para que ustedes puedan revisarla. Al final viene una lista de referencias por si alguien quiere seguir indagando sobre la evidencia que ahí está disponible, pero me centraré en aquellas que tienen que ver más con el tema que nos ocupa para respetar el tiempo que tenemos. Pasemos por favor a la siguiente. Bien, como yo les decía, cada año se elige un tema, y en este caso en concreto para el 2025 lo que se busca es, número uno, crear conciencia específicamente de cómo la industria manipula. Insisto, tanto la doctora Lina como Blanca ya nos han hecho un panorama muy claro al respecto de estas tácticas de la industria. Hay muchísimo más que hablar todavía, muchísimo, y más en el tema de los nuevos productos de nicotina, porque utilizan las mismas estrategias que el tabaco ha utilizado durante años, pero además hoy emplean las redes sociales, que les permite llegar mucho más pronto, mucho más fácil, sobre todo a los jóvenes, como ya bien apuntaba también Blanca. Promover cambios en materia de política, algo que decía Blanca cuando hablaba del convenio marco, y hay que decirlo. En materia del comportamiento está demostrado, sobre todo en prevención de adicciones, que nada es más efectivo para cambiar, ayudar a cambiar un comportamiento poblacional, que la política pública. Y el mejor ejemplo ha sido los ambientes libres de humo de tabaco. Porque los ambientes libres de humo de tabaco, hoy en día ustedes lo han normalizado, lo han interiorizado, pero anteriormente, incluso en universidades, en escuelas, en auditorios como este,
podría estar el docente explicando, presentando y alguien consumiendo tabaco porque no estaba sancionado, ni siquiera mal visto. Bueno, los médicos en plena consulta fumando delante de los pacientes. Y eso ha tenido un cambio significativo en la política. E inclusive ha sido tan fuerte el tema de ambiente libre de humo de tabaco que muchas otras estrategias de políticas utilizan el tema de ambientes libres para referirse a una nueva disposición. La otra es, por supuesto, reducir la demanda. Esencialmente, eliminar el atractivo de la industria nos puede ayudar sobre todo a que los jóvenes puedan reconocer aquellas tácticas agresivas, masivas que la industria tiene y desalentemos sobre todo la iniciación, particularmente en edades tan tempranas. El tabaquismo en el mundo, bueno, solo decirlo como a manera de síntesis, 8 millones de personas mueren cada año a causa del tabaquismo. Y es importante destacar que 1 millón de personas no consumían tabaco. ¿Esto qué significa? Que de esos 8 millones de personas, 1 millón de personas no consumía tabaco porque era alguien cercano a un consumidor frecuente de tabaco. Muchísimo, inclusive hoy en día ya hay evidencia de hasta las mascotas fallecen o enferman por convivir con fumadores crónicos o con fumadores diarios. Y esto además representa que en el mundo hay 1.300 millones de consumidores de tabaco. Eso es un dato alarmante porque, como bien explicaba Blanca, a pesar de que el convenio marco ha sido una de las medidas más costo efectivas a nivel global, sigue habiendo un alto número de consumidores de tabaco. La buena noticia es que las prevalencias van hacia abajo, sin embargo, no a la velocidad que se quisiera. Y solo decir que si bien la industria gasta 8,000 millones de dólares cada año en materia de publicidad, bueno, a la población le cuesta 1.4 billones el total de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco y de las acciones para contrarrestarlo. Es considerablemente mucho más oneroso que el tema que se lograría recaudar. También decirlo, el Día Mundial sin Tabaco y el convenio marco emergen porque así tal cual como lo dice la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata a la mitad de los consumidores. Es decir, si se usa el producto como lo dice el fabricante, mata a la mitad de la población que lo consume. Y eso es un dato, es un facto, es real. Esencialmente, el tabaco también, y esto es importante, en salud pública siempre se tiene que hablar con indicadores comunes, y uno de ellos tiene que ver con años de vida saludable, evidentemente en el caso de las adicciones, años de vida ajustados a discapacidad o esperanza de vida. En términos generales, la esperanza de vida antes de la pandemia por COVID a nivel global ha ido incrementando. ¿Eso qué significa? Que todos al nacer tenemos una expectativa de vida, cuántos años de vida puede vivir esa persona, y se le conoce también como años de vida saludable. ¿Cuál es esa expectativa de vida? En términos generales, en Colombia la esperanza de vida anda alrededor de los 75, 76 años, más alta para mujeres, un poco más corta para hombres, pero las personas que fuman pierden en promedio de 10 a 15 años de vida saludable. Una noticia importante, está demostrado con una gran cantidad de estudios, pero sobre todo en el 2024 se volvió a refrendar esta evidencia, que personas menores de 34 años que hayan consumido tabaco, si dejan de consumir tabaco antes de los 34 años en promedio, recuperan esa esperanza de vida, lo mismo que una persona no fumadora. Pasando ese umbral de edad, es muy difícil porque ya sí o sí va a haber una pérdida de años de vida saludable. Lo que les decía, hay una prevalencia que ha ido disminuyendo, no mucho como se desearía, pero finalmente a nivel global. Entre más rojo esté el mapa, significa que hay mucho mayor prevalencia de consumidores de tabaco. Hay que decirlo, el convenio marco también ha contribuido, sí, a disminuir las prevalencias, pero también a disminuir los patrones de consumo. Cada vez más hay personas que fuman menos cigarros diarios que antes. En términos generales, hoy una persona con un consumo diario de tabaco en la región consume en promedio entre 7 y 9 cigarros al día, cuando hace 20 años estaba en un promedio de 14 cigarros al día. Ese cambio es significativo en términos de lo que pudiera establecerse en la dependencia. Y esto es esencial, por lo que decía la doctora Lina, y aquí reviste mucha importancia. Y sepan ustedes que hay una transición epidemiológica en el mundo. Hoy en día la gente ya no muere mayoritariamente por enfermedades infectocontagiosas. Hoy en día se mueren principalmente por enfermedades no transmisibles. Y esto es importantísimo. ¿Por qué?
Porque la ciencia, la evidencia ha permitido que se desarrollen vacunas, antibióticos, medicamentos, antirretrovirales, que han permitido justamente que esa tasa de mortalidad por enfermedades infectocontagiosas vaya a la baja. Y sin embargo, la mortalidad no va a la baja. Ha habido una transición porque hoy en día morimos por enfermedades transmisibles. Las principales de ellas en Colombia, por lo que más muere la gente, son enfermedades cardiovasculares. En Colombia, en América y en todo el mundo, la principal causa de mortalidad son enfermedades cardiovasculares, seguidas de enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, todos los tipos de cáncer, diabetes, y en el 2018 se agregó las condiciones por salud mental. En la región de las Américas todavía este no es un número tan alto, pero en otras regiones como en Europa, condiciones como el Alzheimer ya es una causa de mortalidad prematura que se agrupa con estas enfermedades no transmisibles. Pero lo más importante que encontró la OMS es factores de riesgo que te son transversales a esas condiciones de enfermedades crónicas. Y lo que se encontró, y esto tiene mucho que ver, insisto, con lo que sea la doctora Lina, es que es el consumo de tabaco, el principal, el que más peso tiene de estos factores de riesgo. El uso nocivo del alcohol, la mala alimentación, la inactividad física y la contaminación del aire. Todos ellos están comprometidos con estilos de vida, con decisiones cotidianas y diarias. Y eso tiene que ver con las elecciones que cada uno de nosotros tomamos. Imagínense una persona que consume tabaco y a la par consume alcohol, que tiene una mala alimentación y tiene, por supuesto, una inactividad física. Se potencia esa probabilidad de padecer alguna de estas enfermedades crónicas. E incluso, lamentablemente, en algunas ocasiones, hasta con padecimientos duales, que es verdaderamente triste, porque eso complejiza ese panorama para la rehabilitación de la persona. ¿Y la industria qué hace? Crea productos novedosos emergentes de tabaco y nicotina. Así es como los nombra la Organización Mundial de la Salud. Y aquí viene un dato muy importante. Miren cuál es el nombre oficial que la Organización Mundial de la Salud establece para este tipo de productos. Y son sistemas electrónicos de administración de nicotina o sistemas electrónicos sin nicotina, que son estos básicamente. Son exactamente lo mismo, solo que algunos emplean nicotina, líquidos con nicotina y algunos líquidos sin nicotina, pero esencialmente es lo mismo. ¿Pero por qué es importante esto? Porque no son vapeadores, no son cigarros eléctricos, son sistemas electrónicos. Y la palabra sistema reviste de gran importancia. Esto significa que no es solamente un dispositivo, no solo un device, es un sistema, porque requiere de una boquilla, un tanque claronizador, un mechero, una batería, un dispositivo donde se contenga todo esto, y eso hace que, para que esto pueda funcionar, necesita de un consumible, que en este caso es el líquido, ¿sí? No puede funcionar sin el líquido. Ya nos mostraba Lina, por ejemplo, el caso de Joule. Joule, que es este que ven ustedes aquí, se volvió muy famoso por las cápsulas intercambiables, porque lo que tú utilizabas, y lo vamos a ver ahorita más adelante, era rellenar el sistema, el dispositivo, con el líquido. Y el Joule lo que creó fue la facilidad de poder hacerlo de manera automática, intercambiando nada más la cápsula. Pero eso es importante, es decir, son sistemas electrónicos. No solamente es llamarlo vapeador o cigarrillo electrónico, es un sistema, porque requiere justamente de un consumible. Lo mismo que una impresora, o lo mismo que, hay estudios que han demostrado la relación en el marketing, por ejemplo, de las cápsulas estas de café con todo lo que tiene que ver con los cigarrillos electrónicos. Es decir, para que esto pueda funcionar requiere un consumible, y el consumible es, en buena medida, aquello que genera la dependencia o la adicción. Y por supuesto están los productos de tabaco calentado, que esto, y ustedes van a escuchar porque ya lo han dicho aquí, y pueden visitar la página de las propias comercializadoras de estos productos y van a repetir como mantra y hasta el cansancio que son 95% menos dañino que un tabaco convencional, lo cual es completamente falso porque esa es una evidencia que ha estado demostrado, que hay estudios, la revista Lancet desmintió justamente ese artículo, que carece de rigor científico y que nunca fue un estudio que fuera sobre los contenidos en cada producto. Fue sobre un jueceo en el que participaron 8 de los participantes, tenían un claro conflicto de interés porque pertenecían a la industria tabacalera. Obviamente estos productos lo que buscan es hacer, como ya decía la doctora Lina, atractivo. Por supuesto que los empaques suelen hacer una seducción al consumidor para llamar la atención y poder convencerlos de la posibilidad.
Hay una gran diversidad. Imagínense ustedes que hay una cantidad enorme de tipo de dispositivos. Vamos a ver ahorita la generación, las diferentes generaciones que hay en estos dispositivos y la cantidad de aromas y sabores que tienen. Básicamente es importante decir que la introducción al mercado ha supuesto un nuevo reto para la salud pública, un reto complicado. Decía hace rato la doctora Lina que pueden ser la entrada de consumo de otras drogas, ya son la entrada de consumo de otras drogas, porque cualquier sustancia psicoactiva que se pueda sintetizar en un líquido puede ser vapeada. Y esto es lamentable porque ya es real. Lamentablemente en México, por ejemplo, ya hay quienes vapean drogas con fentanilo en algunos de estos dispositivos. Obviamente hay mucho en las plataformas para los jóvenes, con THC, con cocaína inclusive, que pueda hidrosolubilizarse. Eso va a hacer que se pueda llevar a una cápsula, a un líquido, y lamentablemente exponiendo el riesgo que esto implica. Ya hay estudios que alertan al respecto. Algo muy importante, son promocionados como elementos de reducción del daño. Falso completamente, y hay que distinguir. La reducción del daño emerge principalmente de las políticas de prevención de VIH. Así es cuando surge en la década de los 80, por primera vez se empieza a hablar de reducción del daño, porque cuando se dan cuenta que las personas que se contagiaban por el virus del VIH, una de las principales razones de contagio después del contacto sexual era el intercambio de jeringas por consumo de drogas. Y a partir de ahí es que se crea un programa para decir, si eso es lo que está ocurriendo, entonces vamos a darles kits saludables para cuando se inyecten droga, no compartan jeringas. Ahí surge el concepto de reducción del daño y ha evolucionado considerablemente en Canadá, en Estados Unidos. Hay salas de narcopulsión para que la gente que tiene una dependencia llegue ahí atendido y cuidado por personal médico, se administre la droga y no haya el riesgo, evidentemente, ni de contagio ni de una muerte prematura. Esto que es controversial, porque lo ha sido, por supuesto, es lo que se conoce como reducción del daño. Lo que la industria promueve es decir, es que el cigarro electrónico te ayuda a dejar la dependencia al tabaco convencional. Sí, pero lo que ellos pretenden es que se comercialice como se hace actualmente ad libitum, totalmente sin ningún tipo de restricción, y evidentemente eso no es reducción del daño. No me detengo en esto, son los elementos que hacen, por supuesto, fuerte la adicción a este tipo de productos, el atractivo, que hay, por supuesto, claros elementos de dependencia, solo para que lo sepan, lo mencionó de pasada Blanca, pero la nicotina es de las sustancias psicoactivas, es un alcaloide, que significa esto que es de origen natural, que es esencialmente de los más poderosos para temas de dependencia. Hablaba la doctora Lina del mecanismo de recompensa. La nicotina instaura muy rápido, muy pronto ese mecanismo de dependencia. Entonces es una de las drogas más adictivas. Algunos teólogos han inclusive, algunos teóricos han inclusive especulado respecto de que solo por debajo de la heroína o de todos los derivados del opio se encuentra la nicotina con ese poder de adicción. Y por supuesto, una toxicidad. Estas son las generaciones que han tenido, en términos generales, los cigarros electrónicos. El primero de ellos, que fue creado por un doctor chino, es el Cigalite. El más famoso durante la década anterior fue justamente el Vape Pen, que es similar a una pluma. Y empezaron a llegar los mods, que son modificables, por eso son mods. Incluso algunos de ellos tenían pantalla táctil para que tú pudieras tener juegos. Por supuesto, la posibilidad de que tú ahí directamente vas cambiando la mecha, vas introduciendo el líquido, se genera una subcultura alrededor de ellos, pero llegaron los pods, es decir, los que tenían la posibilidad de utilizar algún tipo de cápsula para poderlo intercambiar. Pero hoy nos encontramos muy posiblemente con la quinta generación, que son los desechables. Y esto tiene un tema relevante para lo que nos convoca el día de hoy. Solo como un dato adicional, decir que hay aproximadamente, han descubierto 16,000 sabores relacionados con este tipo de líquidos. Yo creo que todos aquí reunidos difícilmente llegaríamos a 5,000 o 7,000 sabores, y sin embargo a nivel mundial se han identificado cerca de 16,000. Hay estudios que hablan hasta de 18,000 sabores. Por supuesto, y lo que busca esto de agregarle sabor es hacer menos áspera la relación con la nicotina, es hacerlo mucho más fácil. Ya nos platicaba Blanca con el tema de los cigarros y las cápsulas que tienen los cigarrillos convencionales. Es exactamente lo mismo, es hacer menos drástica la experiencia de
de fumar, en este caso, es hacer mucho más atractivo, porque está demostrado además que elicita más fácil la respuesta de apetencia, del deseo de consumir, cuando tú le pones un aroma atractivo. Y los productos de tabaco calentado lo que hacen es que utilizan un consumible de tabaco. Este sí es tabaco directamente. Este no es un líquido. Esto es tabaco que puede ser picado, comprimido, sintetizado, pero es tabaco finalmente. Utiliza un dispositivo que utiliza un cartucho de cigarro y lo que hace en términos generales es calentar a temperaturas más bajas, es decir, no llega a la combustión, no se incinera el cigarrillo o el cartucho o el tabaco en polvo, no llega a incinerarse, solamente se calienta y le otorga al que lo consume una sensación muy similar a consumir el tabaco convencional. Ellos, por supuesto, contienen las mismas sustancias que tiene el humo del tabaco, que son más de 7,000 sustancias, de las cuales 250 son tóxicas y por lo menos 60 son carcinógenos. Ahora, en materia del impacto ambiental, no hay un producto, que esto lo tengamos muy claro, no hay un producto que contamine más que el tabaco convencional. No lo hay, porque desde su origen, desde que se cultiva hasta que concluye, que es la colilla que se desecha, hay todo un proceso de contaminación, de impacto ambiental. Para su cultivo se utilizan, por supuesto, plaguicidas, se deforesta, porque para poder tener áreas de cultivos suele deforestarse, y lamentablemente, en muchos de los casos que han sido documentados por el secretario del Convenio Marco, por la evidencia científica libre del conflicto de interés, muchos de estos cultivos utilizan a menores de edad, con los riesgos que implica el trabajo directo con las hojas de nicotina. Lamentablemente, por supuesto, para la fabricación de los mismos se generan efectos de gases invernadero, y por supuesto es el residuo tóxico del humo de tabaco que persiste en el ambiente. Ustedes ya han escuchado hablar del humo de segunda mano, aquel humo que se deposita en el ambiente. Yo creo que cualquiera de ustedes que conoce una persona que fuma, que ha entrado a la casa de una persona que fuma, que no esté fumando en ese momento, percibe automáticamente el olor a tabaco. Eso es humo de segunda mano. O suben al vehículo de un amigo, de un familiar que fuma y no está fumando, pero huele, eso es humo de segunda mano. Y ahí está humo de tercera mano, que es aquel que vuelve a repetirse con ciertas condiciones climáticas. Y la colilla es la basura más extendida en el mundo. Esa es la basura más extendida a nivel global. La colilla de tabaco, que además hay que decirlo, la mayoría de los fumadores son cochinos porque tiran la colilla en la calle. En términos generales, una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua. Porque recuerden que además el filtro se creó supuestamente por la industria tabacalera para aminorar esos daños que, como bien decía Blanca, muchos resisten todavía el tema de llamar la relación entre cáncer y consumo de tabaco. Bueno, pues aquello nocivo, ¿dónde creen que queda? Pues queda en el filtro. Gran parte de lo nocivo queda en el filtro y eso queda en la banqueta, queda en el pasto, en la tierra, y cuando hay lluvia, por ejemplo, suele bajar esos componentes tóxicos hacia el mismo. Hay una gran consecuencia, no voy a detenerme mucho en esto, digo, hay una huella hídrica como en casi todo, se utilizan cerca de 22,000 millones de metros cúbicos de agua para cultivar tabaco, lo que equivale a 15 millones de piscinas o albercas olímpicas. Quiero entrar de lleno al tema de esto, porque hoy enfrentamos un reto nuevo. Si ya el tabaco por sí solo era un reto de impacto ambiental enorme, hoy tenemos que enfrentarnos al impacto que generan los nuevos productos, esencialmente porque representan un riesgo de basura que se considera de tipo electrónico. Y lamentablemente estamos entrando a un escenario de productos de un solo uso, los famosos desechables, que generan una de las mayores cargas de toneladas de basura a nivel mundial. Además, la gran parte de estos no son reutilizables ni reciclables. Vamos a ver, por ejemplo, desde que se fabrican hasta que se eliminan, representan un nuevo problema para la salud pública y la salud ambiental. Se consumen hoy en día y se desechan mucho más rápido. Esto es importante, es decir, a diferencia de otros tipos de insumos electrónicos, como a lo mejor un celular, como a lo mejor un videojuego, el cigarrillo electrónico también termina siendo un desechable electrónico, pero que se consume y se desecha mucho más rápido que otro tipo de basura electrónica. Algunos cigarrillos están diseñados para ser completamente desechables y lamentablemente por cómo son producidos no permiten reciclar ese tipo de basura.
representando un problema ecológico mayor todavía. Pero vamos a ver que además, en diferentes estudios, porque aquí hay que decirlo, lamentablemente todavía no hay una gran cantidad de estudios. Esto, por ejemplo, es de un metaanálisis. Se revisaron cerca de 600 publicaciones, la mayoría relacionadas al impacto en contaminación ambiental, sobre todo atmosférica, pero muchos de ellos en materia de residuos. Y las conclusiones principales son que todos digamos, las principales razones del impacto de los cigarrillos pueden clasificarse en tres áreas: en la producción, en el uso y en la eliminación. Cuando encontramos que son completamente desechables, representan una carga ambiental potencial más significativa. Vamos a ver, por supuesto, para producirlos, nuevamente volvemos, hay deforestación y destrucción. Hoy en día hay una buena cantidad de productos de estos que utilizan nicotina sintética. Decía Blanca ahorita que en Colombia no hay todavía moléculas. Yo no estaría tan seguro. Muchos de los cigarrillos electrónicos utilizan ya nicotina sintética, que es justamente fórmulas moleculares que reemplazan ese componente adictivo de la nicotina y lo emulan. Un cigarro convencional, para que ustedes lo sepan, un cigarro convencional tiene en promedio entre 7 y 8 miligramos de nicotina. Lo que termina absorbiendo el cuerpo de la persona que lo consume es 1 o 2 miligramos de nicotina. Cuando ustedes ven, y lo presentó la doctora Lina, los cigarrillos electrónicos, por ejemplo, en el caso de Juul, una cápsula de Juul equivale a un paquete de cigarros. Es decir, contiene la nicotina equivalente a un paquete de cigarros. Y los nuevos productos, los desechables, esencialmente te establecen diferentes niveles de concentración de nicotina. La industria va a decir que es una alternativa para dejar de fumar y que es un tema de reducción del daño, y que por eso inclusive hay productos sin nicotina. Se ha demostrado que inclusive esos líquidos sin nicotina contienen rastras de nicotina. Pero asumiendo eso, la concentración promedio de un cigarro electrónico va entre los 5 y los 6 miligramos, ¿sí? Mucho más que un tabaco convencional. ¿Esto qué hace? Por supuesto que instaura mucho más rápido la dependencia. No me voy a detener en lo que explicó la doctora Lina, pero el mecanismo de recompensa es extremadamente rápido a partir de esas concentraciones. Y hay concentraciones que llegan, insisto, hasta los 30 miligramos. Entonces estamos hablando de un potencial adictivo enorme, respecto diferente de los tabacos convencionales. Por supuesto, los productos terminan en vertederos o lamentablemente terminan contaminando el suelo. Aquí hay que decirlo, tienen diversos residuos plásticos, químicos y electrónicos. Es decir, tres categorías de basura encontramos en los cigarros electrónicos. Pueden generar incendios, contaminan, por supuesto, en el ambiente, sobre todo en espacios cerrados, y tienen sustancias químicas que lamentablemente se pueden filtrar al agua. Están hechos de plástico, los residuos plásticos que acumulan en nuestros suelos. El plástico, por supuesto, tarda cientos de años en descomponerse, y lamentablemente muchas partes de este dispositivo no se pueden reciclar. Y sobre todo las cápsulas que contienen el líquido. Si es un desechable completo, eso es muy difícil, y aparte es altamente costoso tratar de reciclar ese tipo de productos. No es para nada rentable para quien utiliza este tipo. Generan residuos químicos porque evidentemente las sustancias que utilizan, y aquí hay que decirlo, el aerosol que emana de estos dispositivos tiene muchas de las sustancias que encontramos en el humo del cigarro, sí, evidentemente en menores concentraciones que las que tiene el humo del cigarro, eso es real. El tabaco sigue siendo el principal producto de mayor carga de enfermedad global, pero no significa que sean inocuas. Todo lo contrario, están presentes y por supuesto siguen erosionando y lesionando al medio ambiente. Sobre todo contaminan agua potable. Y por último, las baterías, la mayor parte de estos utiliza litio que además es un metal que ya está en franca disminución de producción a nivel global, y que el tema con el litio es que representa mucho riesgo, sobre todo para la salud ambiental. Yo creo que ustedes han escuchado, llegaron a ver videos en términos generales de que ciertos cigarrillos explotaron. Muchos, sobre todo al principio, cuando empezaron a comercializarse, utilizaban baterías defectuosas con el alto riesgo que esto implica. Hay estudios que demuestran cómo les ha explotado en la boca a consumidores, destrozándoles mandíbulas, dientes, bueno, en la bolsa, en los aviones. Por eso está prohibido que puedan ir abajo los cigarros electrónicos, y tienen que ser presentados ante la autoridad.
Por supuesto que es uno de los mayores retos en materia de residuo, porque lamentablemente no hay un manejo adecuado e insisto, es complicado. Para concluir en términos generales, la respuesta es, pues el convenio marco establece una serie de medidas, particularmente lo que tienen que hacer los estados partes, es decir, los gobiernos, básicamente protección del medio ambiente y de la salud de las personas, y para esto hay que establecer medidas muy claras de que lo que la industria tiene que hacer. En algunos países hay, por ejemplo, algo que se conoce como la responsabilidad extendida del productor, es decir, sancionar económicamente a la industria, porque no basta que hagan esfuerzos como vamos a recoger colillas en la playa, vamos a recoger colillas, esos esfuerzos tibios en realidad solamente es un greenwashing, es decir, un blanqueamiento de imagen frente a la comunidad, porque ellos saben perfectamente la cantidad que se genera a partir de sus productos y lo que tendrían que hacer. En algunos países ya hay impuestos adicionales para el tema de manejo de los residuos que generan. Hay políticas públicas que nos ayudan con esto, los ha mencionado Blanca, no me detengo, y solamente mensajes clave para los jóvenes. Mantente alejado de la industria, no caigas en la trampa, por supuesto, no te dejes engañar por las mentiras ni por la apariencia. Por supuesto, rompe con la ilusión, aquello que te presenta el influencer, aquello que te presenta el atractivo y la publicidad, sé crítico ante ello y reconoce verdaderamente aquello. Solo decirlo de manera muy clara, nuestros pulmones están diseñados exclusivamente para ingresar oxígeno y poder expulsar dióxido de carbono, para nada más. Cualquier cosa que tú le metas a los pulmones es tóxica para tu organismo si no es oxígeno. Y por supuesto, di no al plástico y no a los filtros, no te dejes de encantar, conoce los ocho, descubre las trampas, basta de endulzar la realidad y descubre las mentiras. Eso es esencialmente lo que quería transmitirles. Hay mucho mayor evidencia todavía disponible respecto del impacto ambiental. Creo que tenemos que elevarlo no solo como un tema de salud pública, sino también como un tema de salud mental. Y sobre todo en su generación, que están tan conscientes del impacto ambiental de las cosas, pues hagan concurrencia y si les apetece o les gusta consumir, sean claros al respecto del riesgo que eso representa también para la salud del planeta. Por mi parte es todo, muchas gracias.